Bueno, seguimos con el ejercicio número 6 de la página 139. En el vídeo anterior llegamos a a encontrar la expresión analítica de la función que nos define los ingresos en función de la variable x, es decir, del número de artículos fabricados, y lo que nos pedía finalmente era la representación gráfica de esta función. Como hemos dicho antes, era una parábola, por tanto, para poder representarla, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo del vértice. El estudio del vértice. Bueno, pues el vértice tendrá una componente en x que es menos b partido por 2a, que será menos 12 partido de 2 por menos 0,01 en este caso. Menos por menos va a ser más, 12 entre 2 son 6, 6 entre 0,01 es como 6 entre 10 elevado a menos 2, que es lo mismo que 6 por 10 elevado a 2, por tanto son 600. Evidentemente, como esto es X, estamos hablando del número de artículos fabricados, estos son 600 artículos fabricados, y la otra variable que normalmente denominamos como IV, que en este caso no es más que I latina mayúscula de XV, es decir, I de 600 es menos 0,01x al cuadrado más, ya estamos evaluando, x va a ser 600 al cuadrado más 12 por 600. Bueno, pues esto lo resolvemos ya del tirón, no vamos a perder más el tiempo. Esto es menos 0,01 por 600 al cuadrado más 12 por 600, 3600. Vale. 3600. Como esta función y dependía de la función p, que estaba dada en cientos de euros, entonces esto igualmente va a estar en cientos de euros, por tanto le tenemos que poner 2 ceritos más y ya estamos en euros, ¿vale? Esto es sencillamente pues, porque el problema estaba puesto de una forma que es un poquito pues, más difícil de sobrellevar por el hecho de que no nos están dando las cosas en unidades, ¿no? Esto es como si estuviera pues, en hectómetros, ¿no? Porque esto está en cientos de metros. Pues en estos euros, ¿no? Bueno, estoy entrando en cosas que no son de interés. El caso es que si esto nos ha dado 3.600, pues como antes estábamos hablando de cientos de euros, pues ya no son 3.600 euros, sino 3.600 por 100 euros, ¿no? Pues eso, que son 360.000 euros en total. Por tanto, en este caso, bueno, ya tenemos el vértice sería este punto. Necesitaríamos también los cortes con los ejes. Supongamos que queremos hallar el corte con el eje OX, primero, corte con OX, que se produce para cuando la variable y es 0, o en el contexto de este problema, para cuando y de x es 0. Y entonces, sustituyendo, pues tenemos que resolverlo, ¿no? Tenemos que ya saco factor común, o sea, igualo esto a 0 y saco factor común sobre la marcha, ¿vale? Menos 0,01x más 12, todo esto es igual a 0, por tanto una de las soluciones va a ser 0 y otra de las soluciones que las tenemos de aquí pues va a ser 12 entre 0,01 que va a ser 1200, 1200, ¿no? Bueno, si no queda claro pues lo hago pasito a paso y ya está. De aquí obtenemos que como el producto de dos cosas es 0, o bien x es 0 o bien el paréntesis es 0. ¿Que no lo queréis resolver así, lo queréis resolver con la fórmula de la ecuación de segundo grado porque resulta más fácil? Pues bueno, lo podéis hacer así también, ¿vale? Y de aquí ya se deduce que esto va a ser 12 entre 0,01 o menos 12 entre menos 0,01, pero se nos van los menos con los menos, y esto es 12,00, 1200. Entonces tenemos los puntos 00 y 1200, 0, ¿vale? Después necesitaríamos encontrar también el corte con el eje OY, pero claro, el corte con el eje OY se produce para cuando x vale 0, y ya sabemos qué es lo que pasa cuando x vale 0. Entonces, si pasa por el punto 0, 0, pues ya está. De aquí lo que deducimos es que va a pasar por el punto 0, 0. ¿Que no? Pues nada, sustituimos aquí x por 0 y ya está. Llegamos inmediatamente también.
Con este estudio que hemos hecho ya tenemos suficientes puntos. Tenemos aquí 1, 2 y 3. Por tanto, podemos hacer la representación gráfica. Bueno, pues vamos a ver. Nos estamos moviendo en X desde 0 hasta 1200. Y en Y nos estamos moviendo siempre en positivo, ¿verdad? Sí. Entonces voy a representar esto más para abajo. Bueno, pues supongamos que por aquí estuviera 600 y por aquí 1200. Aquí está la variable x, aquí estamos representando y de x. Y en vertical, pues en vertical necesitamos sencillamente un punto en el que tengamos 360.000. Supongamos que fuera por aquí, por ejemplo. 360.000. Pues ya está. Esto es el origen de coordenadas. Y no necesitamos más información, sabemos que esto pasa por el punto 600, 360.000, esto es el vértice, lo puedo poner ya con la V arriba porque sé que nos va a quedar cóncavo, precisamente porque la A es negativa. También pasa por el origen de coordenadas y pasa por el punto 1200, 0. Bueno, pues ya está, tenemos aquí nuestra parábola. Bueno, pues ya está. La representación gráfica, en este caso, nos ha salido una parábola cóncava, es decir, mirando hacia abajo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que en el apartado C nos están pidiendo que hallemos cuántos artículos se deben fabricar para que los ingresos sean máximos. Bueno, pues lo que nos tenemos que preguntar es ¿cómo conseguimos que los ingresos sean máximos? Pues de la función, los ingresos serán máximos en el máximo de la función, que en este caso coincide con el vértice. De hecho, en este caso la gráfica no era necesario hacerla, porque como he dicho antes, cuando teníamos la expresión analítica de la función ya podíamos deducir que como A es negativo, la función va a ser cóncava. Y como es cóncava y es una parábola, el punto más alto, el máximo de la función, se va a encontrar justo en el vértice. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo en el apartado C? Pues si nos están pidiendo los ingresos asociados a, los ingresos máximos y con qué número de artículos se consigue eso, pues al fin y al cabo lo que nos están preguntando es la coordenada X y la coordenada Y del vértice, ¿verdad? Porque la coordenada X del vértice, XV, al fin y al cabo, que era 600, como la coordenada X está representando número de artículos fabricados, bueno, pues ya está. Este 600 artículos, pongo unidades. 600 artículos son los que hace falta fabricar para que los ingresos sean máximos. 600 unidades de artículo. Y por otra parte, la función y evaluada en ese punto del vértice, donde se encuentra el máximo, nos va a dar los ingresos asociados a estas 600 unidades que hemos vendido, que es la Y asociada a esa XV, es decir, 360.000 euros. ¿Vale? Pues ya está. Como digo, entonces, si en el apartado B no se nos hubiese pedido hacer la representación gráfica de la función, realmente no cambia nada, porque nosotros, al tener ya la expresión analítica de la función que define los ingresos en función del número de artículos vendidos, fabricados y vendidos, entonces ya nos podemos dar cuenta de que esta función es una parábola que es cóncava por tener la boca abajo, perdón, por tener la negativa, y como es una parábola cóncava, el máximo de la función se va a encontrar en el vértice. No haría falta hacer la representación gráfica y directamente lo que haríamos en el apartado C pues ya sería esto de aquí. Hacer el análisis de las coordenadas del vértice, porque la coordenada X, que está representando el número de artículos fabricados, ya nos da directamente los artículos fabricados, y la Y, que es la función evaluada en esa XV, pues nos va a dar ya directamente los ingresos asociados a esos artículos vendidos, fabricados y vendidos. Solamente un punto más a tener en cuenta. Es posible que aquí pues, tuviéramos un poco de dificultades a la hora de hacernos a la idea de que este resultado estaba en cientos de euros, pero bueno, siempre tenemos que tener muy en cuenta
Pues esa peculiaridades de las que nos habla el enunciado. Tenerlo muy claro, ponerlo arriba en letras grandes, que nos fijemos siempre. Y así cada vez que hallemos el valor de x o de la y con la y me refiero a la función p o la función y latina mayúscula, la función del precio o la función de los ingresos, pues ya sabemos que en esas dos funciones los resultados ya van a estar necesariamente en cientos de euros. ¿De acuerdo?